Lisa. Yo soy miembro del Consejo Directivo de ADEMIS y soy parte de la Comisión Lisa Hermano, que es esto que le acabo de entregar, ¿no? Es una secuencia de trabajo pensada, ¿no? Un poco para conocer el tema, la cuestión de Lisa Hermano. En ADEMIS es una comisión integrada por docentes de todos los niveles, no es abierta, y que ya lleva, creo que 14 o 15 años, una cosa así, la cual se propuso desde que se inició a pensar secuencias que circulaban muchas veces de docentes que eran diferentes a las que proponían los diferentes libros de texto que llegan a las aulas, ¿no? Y un poco para abordar todos estos temas que no abordan, ¿no? Estos libros y que forman parte de los currículos, de los contenidos que tenemos que abordar en primaria o en media o en inicial también, y que de los cuales no se tenía a veces o no se tiene recursos pedagógicos didácticos para poder distribuir en las aulas. No sé si ya al final no se les ha llegado a otros. En ese sentido, Lisa Hermano ha escrito mucho sobre ESI, ¿no? Y esta vez esta es la primera experiencia de trabajo con un tema que tiene que ver con lo ambiental, ¿no? Y obviamente que tiene que ver con estos temas que surgen, ¿no? Como que surge del aula, ¿no? Nos dan preguntas, nos tenemos ansiedad de responderlas. Entonces, en ese trabajo, en la comisión se decidió abordar esas preguntas que están latentes en el aula, que están latentes en lo que vemos, en lo que vamos sintiendo, y tratar de abordarlas para tratar de algún modo, no sé si respuesta, pero sí para pensar unas preguntas que suceden. Bueno, me presento, yo soy Federico Sena, soy docente también de nivel medio, soy docente en esta facultad y soy delegado por ADEMIS de mi escuela, hice 5 del 11, y también hace un tiempo me sumé a la comisión, bastante reciente, y bueno, junto con el compañero y otros compañeros y compañeras, como parte de la elaboración de este material que comentaba él, que por supuesto para nosotros y nosotros tiene una virtud que justamente se hace preguntas o aborda la cuestión ambiental desde una perspectiva que no es la que plantea ninguno de los gobiernos, ¿no? Es decir, justamente hace 2 semanas es una capacitación del gobierno de la ciudad en la cuestión ambiental, ¿no? Y el curso se llama Del aula al mundo, investigar, comprender y actuar frente al cambio climático, ¿no? Entonces yo lo vi, me tiré de cabeza, dije, esto es para mí, ¿verdad? Va a plantear, digamos, cómo terminar con el cambio climático. Y si bien me encontré con una propuesta que también es muy buena, porque está elaborada por muchos docentes también que trabajan en la escuela de maestros, que trabajan muy bien, tiene una falencia que no plantea una salida para nosotros y nosotras correcta frente a la crisis climática, ¿no? Entonces, siguen ahí como releyendo algunas de las cuestiones, porque plantean los elementos curriculares, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es que hay que comprender las causas de la crisis climática, de los problemas ambientales, hay que concientizar, hay que entender, digamos, de qué se trata todo el problema, y que la solución es tomar acciones que mitiguen los efectos del cambio climático, de la crisis ambiental, y en todo caso pensar estrategias de adaptación. Es decir, el horizonte es, bueno, esto es lo que hay, veamos cómo sobrevivimos. Después, para contar un poco algunas experiencias, y igualmente la idea es hacer circular la palabra, ¿no? Y que todos y todas acá puedan contarnos, yo algunos docentes, algunas, y muchos han sido estudiantes también, como para que se cuenten un poco la palabra y cuenten cómo fue, digamos, en sus trayectos formativos o docentes el tratamiento de la cuestión ambiental, ¿no? Pero
queremos como traer un debate como la revista, la publicación de Luis Fernando, que es justamente cuál es esa salida, ¿no? O en ese sentido, cuál es el rol que tiene la educación, y particularmente la educación ambiental en las escuelas, como alternativa también, o qué alternativa le ofrecemos a nuestros estudiantes, ¿no? Ahí hay una polémica. Sí, ahora no, dos cositas más antes de pasar la lista, ¿no? Para que ustedes se anoten también. Un poco lo que charlábamos cuando preparábamos para el taller tiene que ver con el hecho de que el contenido ambiental está en leyes nacionales, se acaba de votar en 2021 una ley nacional de educación ambiental, la 27621. La Ciudad de Buenos Aires existe también desde el año 2005 una ley de educación ambiental, y esto ya está en las currículas, digamos, en todos los niveles hace bastante tiempo, ¿sí? Pero lo que vemos es que una cosa es la ley impresa y otra cosa es la realidad. Entonces, lo que vemos un poco en las escuelas es que suele ser una cuestión de quedarse al final, ¿no? Es decir, bueno, primero se tratan otros contenidos y luego después de tiempo hablamos de la cuestión ambiental. Como pasaba con la ESI, ¿no? La ESI es Ley Nacional del año 2006. Eso significaría que todos los que están acá, que veo que muchas han transitado su escuela, pienso, o su trayecto docente después de la sesión de la ley, hayan recibido educación sexual integral, cosa que sabemos que no ocurre. Y eso tiene que ver porque es una disputa política también. Así como la educación sexual es una disputa política, los derechos humanos son una disputa política, la cuestión ambiental también lo es. Queremos atraviesar todo y creemos que parte de nuestro rol como docentes comprometidos con el tema es efectivizar el dictado de estos contenidos. Es decir, que también damos una pelea política en el aula cuando decidimos qué tratar y qué no tratar, y poner en nuestras planificaciones, en los programas, el tema ambiental es para nosotros relevante. Ahí igual tenemos este debate, ¿no? Porque seguramente quienes transiten las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, de nivel medio, nivel primario, o incluso en el nivel superior, podrán ver que la reta pone cachito verde por todos lados, cartelería, campanas verdes, ¿cierto? E incluso se plantean este tipo de propuestas también, pero de vuelta, el problema es cuál es la solución que plantean los gobiernos, ¿no? Y ahí nos encontramos con que lo que nos dice el Ministerio de Educación es, bueno, enseñan a los chicos a reciclar. Que no estamos en contra, digamos, ¿no? Yo reciclo mi casa, y llevo el peso a la campana verde, y enseñamos a los chicos y a las chicas a reciclar, pero efectivamente creemos que la solución no pasa exclusivamente por ahí. Sí, las famosas escuelas verdes, que de hecho hace ya, creo que desde el 2014 hubo capacitaciones a los trabajadores de las escuelas que abordan la limpieza, ¿no? Esa de los dos tachos, el verde del orgánico, el negro de orgánico, el verde para los papeles, cosas limpias que se pueden reciclar, ¿no? Y con algunas ahora tratando de implementar un referente, ¿no? Y sin ningún tipo de capacitación también, no sabemos qué va a abordar ese referente ambiental en cada institución, ¿no? O cómo abordar el tema, que uno sabe, ¿no? Esto que está en disputa que decía recién. Sí, en relación a lo del referente ambiental, está este proyecto, digamos, de las escuelas verdes, que todos los años a las escuelas que cumplen con una serie de procedimientos le ponen un certificadito, ¿no? Que dice escuela verde nivel 1, si asume otro compromiso es escuela verde nivel 2, y es todo muy bonito, hacen un evento a fin de año, con Soledad Cunha, en teatro, que entregan un premio y una mención. Esto que decía el compañero, ¿no? Primero que viene sin presupuesto, digamos, ¿no? Es decir, el referente ambiental lo hace de sus horas libres, que en el caso de los docentes que trabajamos 2 y 3 turnos, y muchas horas libres no estamos teniendo, ¿no? Y además de esto, de que viene sin ningún tipo de remuneración. Por ejemplo, en mi escuela se propuso crear el cargo de referente ambiental y se le propuso a una compañera que tenía horas extra clase remuneradas para otra tarea, que se deje de dedicar a esa tarea para que pase a ser la referente ambiental. Y supuestamente que conformar un comité ambiental con estudiantes, docentes y no docentes para tratar estas problemáticas y hacer un proyecto, ¿no? Estamos hablando de hacer un proyecto
muchas horas de planeamiento y de pensarlo, que no contamos con ese tiempo, no son los recursos. Y después también se nos plantea un problema, que es que digamos, la capacidad de reciclar de una escuela tiene que ver también con contacto con otros actores. Digo, uno puede separar que es un origen en la escuela. Ahora bien, eso hay que llevarlo a un lugar, hay que llevarlo a una campana, hay que tener, digamos, los medios, los recursos para hacerlo. Y lógicamente, si tenemos una campana que está a 3, 4, 5 cuadras, con suerte, no le vamos a decir a compañero o compañera de maestranza que además de hacer todo lo que tiene que hacer, también tiene que venir a 10 cuadras para llevar los residuos a una campana, ¿no? Pero de vuelta, el reciclaje está muy bien y es una cosa que en los niveles se trabaja. Pero como decíamos al principio, falta la mirada, digamos, sistémica y de pensar también una salida más política, más de fondo frente a la cuestión ambiental. Que para nosotros creemos, como imagino que muchos de ustedes deben pensar, que esa salida no puede ser en un uso individual. Es decir, no puede recaer en yo minimizo mi huella de carbono y en lugar de tomar medidas colectivo voy a ir caminando a la escuela o al trabajo, ¿no? Creemos que tampoco puede depender de nuestra buena voluntad y no usar un cepillo de plástico, usar un cepillo de bambú. Y en ese sentido es donde nosotros pensamos en esta propuesta didáctica que ustedes tienen ahí. Creemos que hay una propuesta más política, una salida que tiene que ver con lo colectivo, con una organización que justamente plantee que el problema climático tiene nombre y apellido, su responsable, y es este sistema que estamos viviendo, ¿no es cierto? Este modelo de desarrollo, como se dice, efectivamente que ha mostrado sus límites a un total de poner en peligro la propia existencia del planeta. Quiero decir, perdón, porque Sí. la tarde y no tengo. Sí, le damos una. Sé que capaz es muy loco, pero pensé cuando hablaba. Si es cierto que a veces las escuelas tienen como proyecto que el fruto de la institución puede ser reciclado o puede ser hacer una huerta o el propio de la institución, sería muy loco poder pensar el tema ambiental como un bien transversal, donde se acomoda eso, por ejemplo. Bueno, si quieren, abrimos lista de intervenciones y después respondemos varias preguntas. Sabiendo que un ente transversal tiene que ser llevado por todos los docentes de todas las materias, no solo biología y física. Que todos los docentes tengan esa relación y que realmente sean compatibles. Alguien que pueda eso. Yo, Silvina, también de Demis. Una de las cuestiones que pensaba cuando los compañeros presentaban el tema era esto que decía la compañera, que en realidad es la Demis Pisa en mano, que es esta revista Consecuencias Didácticas y propuestas, digamos, para el aula. Siempre se pensó en función de temáticas transversales, es decir, y temáticas transversales que no fueran, digamos, abordadas habitualmente por el común o la mayoría de la docencia, ¿no? Y porque es muy habitual en nuestra historia que las revistas tenían que ver muchísimo con ESI cuando todavía no había materiales. Y después también con derechos humanos, ¿no? Con la temática ambiental ahora. Hay mucho historia de las mujeres, ¿no? Como siempre temáticas de género. Y entonces en ese sentido imprimiendo, por supuesto, la perspectiva que tenemos en la Demis, que tiene que ver con nuestra mirada política, ¿no? de la praxis áulica también. Entonces, pensaba eso, que es un tema transversal. Yo trabajo en SENS y en superior, pero aparte en superior yo doy psicología. Yo doy materias de psicología, de grupos de antropología. Y sin embargo, cuando Fede hablaba del reciclado, de estas cosas más de una vez, trabajando cuestiones que tienen que ver con salir de la lógica de la psicología individual y pensar, digamos, que somos sujetos sociales
esa mirada, siempre les ponía el ejemplo de, miren, nos venden que tirando el papelito en tal lugar, que haciendo, ¿no? Reciclando y haciendo esto y lo otro en términos individuales, digamos, eso va a mejorar, digamos, el planeta, ¿no? Y mientras tanto las empresas, extractivistas, ¿no? Los agroquímicos que utilizan todo el nivel de contaminación de las grandes corporaciones continúa, ¿no? Entonces, dando psicología, yo más de una vez trabajé estas temáticas justamente en cómo se aborda la cuestión desde la lógica individual o de la responsabilidad individual, ¿no? Que no es lo que pensamos en términos de abordar una organización colectiva de estas cuestiones y una solución política, ¿no? Definitiva al deterioro, a la destrucción constante del planeta que estamos haciendo. Así que sí, yo lo pensaba en esos términos, tanto lo que hicimos desde ADEMIS como una necesidad para el trabajo de la docencia, lo que decía Eugenio, que se recogía de la necesidad de nuestros compañeros y desde una perspectiva afín a nosotros, ¿no? Yo lo presenté, perdón, bueno, soy Mica, soy de Docentes en Marcha Sur. Si bien mi formación es en Cava, soy de Conurbano. Y en base a lo que yo escuchaba y pensaba que es algo que como que lo vienen haciendo desde ADEMIS, que bueno, en nuestro partido y la parte zurda de la docencia, que no somos mayoría, todo lo que ya sabemos. Pero entonces el foco del taller o de la charla va a cómo nosotros individualmente podemos llevar esto al salón como profes o va a tratar de pensar lo que podemos hacer a nivel global. O sea, ¿a dónde apunta? Respondo porque es una pregunta más concreta. No, la idea del taller es primero socializar la experiencia, que es lo que tenemos, que es el trabajo de la comisión de semana, con la perspectiva que tenemos desde, por supuesto, de nuestra organización y demás, es socializar por un lado la experiencia, pero también conversar y justamente es una modalidad de taller que se trabaja en sus aulas, qué propuestas les parece que podemos llevar adelante en los distintos niveles en los que trabajamos o en los que estudiamos, para que un poco esa experiencia. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Omar, lectura socialista en Barrio San Alberto próximamente y soy profe de educación especial. Bueno, la temática de por sí es difícil llevar al aula, creo yo, y a mí lo que me toca en nivel especial aún más, digamos, porque fácilmente en la escuela especial lo que pasa es caer en este tipo de actividades de reciclado, cuestiones básicas. Entonces este año decidí hacer, me tocó trabajar en un taller y propuse un taller de ESI desde una mirada ambiental, ¿no? Primero porque a las familias más que nada y también a las autoridades, ¿no? A los directivos, les cuesta mucho poder trabajar ESI en discapacidad. Entonces de alguna manera di una vuelta para relacionarlo y creo que, digamos, las dos miradas son transversales, ¿no? Y bueno, un poco, digamos, me llevó mucho tiempo poder formularlo, pero decididamente tomé una posición política en cuanto a poder ofrecerle a mis alumnos una mirada crítica. Si bien, digamos, desde la ESI lo primero que podemos hacer es tener una mirada biologicista, pero después profundizar un poco más lentamente, también para que los estudiantes que están acostumbrados, por lo menos en especial, puedan tener otro tipo de reflexión. Entonces,
pensamos entre todos una idea de cuerpo-territorio, ¿no? Poder hablar en esos términos y poder llevar la sexualidad, a preguntar a la sexualidad si es posible tener una sexualidad deseada en un ambiente que no puede garantizar eso. Entonces, digamos, hicimos un pantallazo de lo que es la soja, de cómo hoy es la productividad, por ejemplo, de la carne, de la vaca, digamos, cómo los feedlots actúan de una manera. Por poner un ejemplo, pusimos a investigar sobre la vaca que tiene 4 estómagos, que ahora come granos de soja en vez de comer pasto como lo hacía antes, cómo repercute en el animal, y también llevar eso a los alimentos que comemos nosotros. Pero bueno, la primera, digamos, hace poquito que comenzamos las clases, pero la primera idea que surgió fuertemente de parte de los estudiantes es cómo es el TPG en la escuela, ¿no? Cómo poder llevar una educación, por lo menos en nuestra población, que es la escuela especial, en un edificio convencional de escuela, ¿no? Todos los estudiantes y las estudiantes como que demandaban tener más espacio, más pastos en la escuela, animales, más tiempo libre que dentro del aula. Todavía me queda desarrollado, así que creo que bueno. Bueno, yo soy Rubén de Milito Izquierdo Socialista desde 2016. Me acerqué al partido primero para darle una respuesta política a mis inquietudes ambientales. O sea, mi palo siempre fue el palo ambiental, y fui docente desde 2018 hasta el año pasado. Y si bien nunca llegué a armar en mi tiempo como docente de nivel medio, nunca llegué a armar una actividad de crisis climática, siempre el tema estuvo reflotando en las materias que yo di. Yo di físico-química, química y biología, eran las ciencias duras. Y algo que sí llegué a hacer es un taller socioambiental basado en un conflicto socioambiental concreto, que es el conflicto de Madre de Barcos y Bonezzo en Córdoba, que es el caso de las fumigaciones con agrotóxicos. Y lo que hacíamos era proyectar una película argentina muy buena que se llama Desierto Verde, que para mí es un gran disparador, porque toca mucho, primero toca un conflicto concreto, existente en el nacional. Es el caso de los pueblos fumigados siguiendo un juicio en particular que se hizo contra fumigaciones. Y hace un paralelismo en cómo el sistema de producción de alimentos y de transgénicos y demás, cómo se va vinculando el sector científico con el sector económico para generar una forma de saqueo que termina llevando, entre otras cosas, a que un pueblo termine fumigado y con casos de cánceres exacerbados. Y eso llevó mucho, desde mi materia, por lo menos que eran materias científicas, a un debate sobre el rol de la ciencia en un conflicto ambiental. Entonces, las actividades que yo hacía eran invitar a que los estudiantes se pongan un poco en el lugar de las madres del pueblo de Ituzaingó, y que básicamente planteen qué imagen tendrían de la ciencia si ven que la ciencia legitima un método de saqueo que las está matando, básicamente, ¿no? Entonces, eso chocaba mucho con las creencias de los chicos de que la ciencia tenía todas las respuestas, de por sí estaba bien. De repente se encontraba con un caso concreto donde personas de carne y hueso padecían situaciones generadas por una práctica legitimada por la ciencia. Y eso, por lo menos en un debate a nivel secundario, estuvo muy bueno y salían debates muy enriquecedores, y me sorprendía ver las conclusiones profundas que sacaban algunos estudiantes. Incluso llegaban a decir, a señalar la responsabilidad de los gobiernos en todo esto. Salía de los estudiantes, no era yo quien lo decían ellos mismos. Lo decían de ver la película, de ver los debates, de leer los artículos, y salió algo muy lindo. Y algo que me quedó pendiente justamente, que no llegué a hacerlo, es hacer una actividad más amplia vinculada a la crisis climática como una globalidad, pero por lo menos como una particularidad de que lo científico y lo popular y lo comercial choca en un conflicto puntual. Bueno, fue un buen disparador para dar a entender que las ciencias también son humanas, incluso las ciencias exactas también tienen un componente humano y tienen un componente de conflicto social. Que no son neutrales. Claro, que no son neutrales, exactamente. Así que bueno, del lado de lo que es la crisis climática en su globalidad, yo sí creo que
que tan solo recurriendo a los informes del IPCC se pueden sacar varios ejes, se pueden trabajar bases físicas, se pueden trabajar efectos biológicos, se pueden trabajar efectos económicos y sociales de la crisis climática. Es decir, hay mucha tela para cortar en cómo se puede tratar en el aula como actividad vinculada a cualquier materia, como una actividad que sea un punto de quiebre respecto a lo que solemos dar tradicionalmente, que es el contenido específico de la materia, ¿no? Como si fuera un taller que pone en práctica conocimientos quizás un poquito por fuera de la materia, formales, pero que chocan con nuestras materias y que además les enseña que una materia no está restringida a un libro limitado de contenido, sino que choca con otro tipo de conocimientos y con otras realidades. Nada, eso. ¿En qué escuela trabajaste? Yo en el Eva Flores. A ver, porque yo también trabajo en el acelerado Sí. y tengo conocido de ahí. Me pareció ver tu nombre en la lista de WhatsApp. Así que nada. Bueno, ¿qué más? Te vamos a invitar a Demi, a esa hermana. Sí, claro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mi nombre es Sue. Soy de Rosario, estudiante de profesorado de biología. Creo que hace un tiempo, por lo menos de la pandemia para acá, que se instaló el tema ambiental y que también terminó a través de varias discusiones, varias generaciones, en particular en el aula. El aula también es un reflejo de la realidad, es decir, entonces, efectivamente, todo lo que es la cuestión de las responsabilidades individuales, del esfuerzo sobre las responsabilidades políticas, las responsabilidades empresariales, suele predominar y de ahí un poco las salidas individuales, que es esto de la TPR, la reducción de desarrollar, el sorprende, el sanado de la Galicia, que por supuesto todas las iniciativas individuales están perfectas en todos los sentidos de la vida. Pero sí son cuestiones que capturan el panorama más amplio que tiene que ver con que si nosotros cerramos también eso perfectamente, pero en ese marco la cantidad de agua que utiliza la gran minería en una hora es la misma que utiliza una familia tipo en 20 años y la contamina y contamina el suelo, contamina el agua, contamina el agua, es decir, no se puede volver a utilizar, ni siquiera se puede volver a utilizar y aparte que contamina todo su paso. Entonces, por más que uno haga el esfuerzo, está comprobado en las leyes culturales, se diga acá, está comprobado que por más que todas las incluso salió el debate, por ejemplo, de comer carne. Bueno, si comiéramos menos carne, si no comiéramos carne, si se produjéramos el consumo de carne, se podría ver que la contaminación que emiten las empresas alrededor de esto baje. Y alrededor de la pobreza y la crisis económica, social y política, hubo una gran reducción del consumo de carne, sobre todo en los países. Sin embargo, los niveles de contaminación de esas empresas siguen creciendo. Eso también se orienta un poco al problema del consumo, al consumismo de ciertas cuestiones, hace que, evidentemente, por lo menos en esta industria hemos visto que eso
mis estudiantes quienes llevan, algunos por lo menos sus experiencias como docentes. Son los estudiantes quienes llevan esas inquietudes al aula, están preocupados por el tema, si son ellos quienes lo producen o son los docentes quienes a través del programa lo llevan a la clase. Vino porque bien, docentes en marcha de San Martín, provincia de Buenos Aires. Creo que el tema de la salida individual es una forma que utilizan los gobiernos como para mostrar una salida de toda la juventud. Somos responsables de tirar el papelito, de que se tape la alcantarilla con el papelito, de la contaminación del río porque quería un chicle, un cigarrillo. Y entonces la solución pasa por no tirar más el papelito, por ponerlo en el... Yo soy de la provincia de Buenos Aires, donde te ponen la bolsa verde, la bolsa negra, y después pasa el camión y lleva todo, y tira todo el seance, entonces la conciencia llega entonces es una realidad que a veces los chicos lo hacen automáticamente porque, qué sé yo, la señora anterior le dijo ahora hay que separar, y cuando uno le dice va todo el seance, dice ¿para qué me estoy diciendo? Y creo que es un poco mostrarle también la realidad. Yo, como profe de química, y mostraba, por ejemplo, hay una película, un impacto, donde muestra la parte de, no solo de hidrocarburos, sino los negociados políticos, económicos, sociales, el tema de la contaminación, todo, ¿vale? El crudo impacto. Es de la época de Menem, pero digamos muestra todo lo relacionado no solo al medio ambiente, sino a la parte económica, a la parte política, todo. Y entonces uno le va enganchando, ¿no? Cosas, otras temáticas, en forma transversal, no estamos parados, no es simplemente lo que manda el gobierno de hidrocarburos 2 puntos y la transmisión. De la misma forma, cuando no le das simplemente le dicen conocer la tabla periódica. Entonces, uno hace concepto, esto, el otro, bueno, ¿de dónde sacamos el oro? Entonces le muestro el video donde explota la lumbrera, ¿no? Y los explosivos, y vuelan el cerro, todos se quedan. Y ahora no va a haber más cerro, bueno. Entonces, una mirada desde la química, pero mezclado también con lo social, de las luchas energéticas, por el tema del agua. Entonces los chicos me dicen, pero ellos no muestran la tele. Ellos consumen la tele y eso no está en la tele. Pero eso están robando todo y están todos libres. Son preguntas que se hacen los chicos cuando, bueno, uno lo va confrontando un poco con la realidad, ¿no? De decir, bueno, sí, se están robando todo, se están llevando el oro, se están llevando todo el litio, todo para... Y están todos libres, todo negociado. Bueno, entonces ahí los chicos empiezan a ver que también hay luchas ambientales, que también cuando es el tema de los mapuches, ellos siguen con la idea de la pluma, de que está con la pluma en la flecha, y cuando los miran un video así con jean, no lo pueden creer, dice, ¿cómo? Están vestidos. Para ellos es algo que no se ve, entonces creo que está en las manos nuestras mostrarle la realidad tal cual estamos viviendo, y terminar con la mentira de los cuentos medio de hadas que hacen muchos. Otro de las cosas que utilizo, por ejemplo, para cuando el tema del agua es la de Goña y la contaminación, con volantes de allá de Goña donde dicen qué es lo que arrojan, qué es lo que tiran, cuánto contamina. Entonces, bueno, a partir de eso también se van conociendo no solo la parte química, sino el conflicto. En cuanto a lo que decían, el tema de las preguntas de los estudiantes, hay
lugares donde está la contaminación está naturalizada, donde tener ampollas en las manos, en los pies, es normal, es la contaminación, digamos, sobre todo en la zona del centro. Yo trabajé también en el penal Suárez, donde tiene el agua contaminada justamente por estar al lado del centro. Y entonces, bueno, explicar que de dónde viene la contaminación y que el agua que le dan ahí no corresponde, bueno, y ahí uno engancha, porque dice, bueno, si ellos protestan adentro, que tiran para de goma, que no, entonces, bueno, ¿cómo involucrar a las familias desde afuera? Y bueno, uno siempre puede ir buscando la salida política de todo esto, no hay salida de otra manera, es política, las soluciones son políticas. Yo soy Facundo de Córdoba, San Francisco, Alemania, Santa Fe, y soy estudiante del profesorado de geografía. Quería hacer una acotación sobre la transversalidad del espacio, que me parece que está bueno, que por ejemplo se expone desde la química, desde el derecho, desde otras disciplinas, pero también tenemos que, ya sabemos, digamos, que la mayoría de los y las docentes, al fin y al cabo, si no tienen una formación política correspondiente y información que por ahí es muy difícil de acceder, terminan dando una suerte de educación ambiental basada en el reciclaje o en esos procesos inacabados, digamos. Entonces me parece que por ahí la transversalidad puede ser un arma de doble filo y lo que se pierde proponiendo el espacio formativo de la educación ambiental como transversal, se pierde, digamos, el tiempo exclusivo y específico para tratar las problemáticas ambientales. Adentro de la carrera de profesorado de geografía tenemos un espacio que se llama Problemáticas Ambientales de Argentina y ahí uno se da cuenta realmente lo importante que es tener mínimo un módulo semanal. Solamente con tener un módulo semanal en el cual todo el aula se preocupe por indagar y hacer ciencia sobre una misma disciplina, eso es mucho más fructífero que dejar por la suerte de que cada docente lo tome de la manera que crea correspondiente, digamos. Ese es el problema de la transversalidad, me parece a mí, que es lo mismo, digamos, que se aplica al caso de la ESI. Me parece que es importante entender las problemáticas ambientales en términos académicos como un espacio que tiene que ser autónomo, con herramientas autónomas, con teoría propia de la misma disciplina y que tengamos el tiempo y las herramientas propias para tratarlo. Así como tenemos el tiempo para tratar la física, la química, la matemática o la historia, tenemos que empezar a involucrar espacios autónomos y específicos adentro del aula que sea solamente de las problemáticas ambientales y cómo se van a tratar, porque ya demasiada desinformación tenemos por fuera, digamos. Si no empezamos a tratar de forma exclusiva y específica, digamos, adentro del aula, va a ser muy difícil que podamos ganarle la batalla justamente a los medios de desinformación masiva. Me parece que ese es el problema que tiene la transversalidad. Estamos con poco tiempo porque se atrasó todo y casi a las 7 y voy a quedar un panel, así que invitamos a las personas que lo quieran hacer a hablar un poquito más, que lo hagan ahora y por favor, nada, sé que es un poco antipático decirlo, pero tratar, digamos, de ser un poco más breve, puesto que nos están corriendo con el tiempo, pero bueno, si quieren intervenir ahora, pueden hacerlo. Con este comentario dice que nadie quiere venir, o sea, nadie quiere intervenir, claro. así podemos después, digo, como dar una respuesta a todas las cosas que se plantearon que son muy interesantes. Para agregar, me parece estupendo y casi iluminado que nos hayan preparado una secuencia para usarla en el aula, porque es todo un trabajo, digamos, preparar una secuencia sobre este tema y bueno, ya tener un puntapié
a ver, como para tocar un poco algunas de las cuestiones que se comentaron, que por supuesto llevo además apuntes con las películas que comentaron, las ideas tuyas que nos comentaste de verlo en el aula, me pareció impresionante, porque la verdad que realmente ahí se ve. Y un poco para conectar tu reflexión con lo que decía Cristian, de cómo entran los temas al aula, si son los pibes y las pibas que nos plantean. Yo trabajo en una escuela que está en Flores, la mayoría de mis estudiantes son de Bajo Flores, de Barrio de Calaria, de Villa 11-14. Y cuando yo hablo, por ejemplo, yo doy, en la escuela doy formación ética de ciudadanos, soy profesor de historia. Y cuando hablo, por ejemplo, del derecho al agua, se me cagan de la risa. En el sentido de que nadie de sus chicos y chicas tiene agua potable en la casa. Nos tocó empezar la escuela antes por un capricho electoral de Soledad Acuña y Rodríguez Larreta y estuvimos en el aula con la ola de calor y con 43 grados en sombra. Razón por la cual no se podía trabajar de ninguna manera en el espacio digital, que era donde teníamos pensado trabajar ese día, con computadoras, ni por supuesto tampoco en el aula, que no tenemos ni ventilador ni aire acondicionado. Con lo cual lo ambiental entró por la realidad. Entonces, una materia que tuvimos un proyecto varial, somos 3 profes frente a curso de las ciencias sociales, con lo opuesto, con lo que teníamos, porque no podíamos estar en el aula, decimos salir a veces al patio bajo un árbol. La pregunta fue: ¿por qué hace calor? Chicos, chicas, ¿por qué hace calor? Bueno, y empezaron a pasar un montón de cosas. Calentamiento global, el efecto invernadero del polvo que está ahí, ¿no? Entonces, con todas esas cosas que van diciendo los pibes y las pibas, fuimos agarrando algo. Y bueno, a la clase siguiente, cuando pudimos tener aula conseguimos un aula que tenía ventilador, esto se puso hacia aula, nada, pudimos empezar a trabajar un poco, investigar y armar un proyecto, y ahí nuestra planificación, digamos, se vio totalmente transformada. Nosotros habíamos pensado una cosa para el taller real, y la realidad nos cambió la planificación, y buena hora, porque para que la inquietud de los pibes y de los pibes, o sea, están estas preguntas. Mismo chicos y chicas que son vegetarianos, son le preguntan: ¿por qué son vegetarianos? No por los animales, y de ahí, ¿no? Uno empieza como a tirar de ovillo y salen cosas muy buenas, ¿no? Y en relación a la transversalidad que se planteó acá como un debate, pasa como con la ESI, ¿no? La ESI es transversal y eso implica que muchas veces hay compañeros y compañeras que tienen que estar frente a una jornada de ESI, que son valores celestes, que son antiderechos, digamos, que sabemos que no tienen la mirada que nosotros consideramos que debería tener, pero eso no significa que, digamos, no haya que continuar con esa disputa. Creo que no son incluyentes las cosas que ustedes dicen, o sea, estoy a favor del espacio específico de las personas que están realmente formadas y que tienen una mirada interesante para trabajar este tema, pero creo que eso no tiene que significar renunciar a pensar en algo más transversal. Digo, lo que contaba Rubén pasa, no sé, por ejemplo, nosotros la otra vez, el año pasado, se nos ocurrió agarrar la película Los Simpsons, no sé si la vieron, la contaminación del lago Greenfield, y eso nos permitió después empezar a hablar de un montón de cosas. Digo, una actividad que empezó a comer una película, que todos los chicos se rieron y estuvo muy buena. Nada, eso trabajamos en formación direccional, trabajamos con derechos ambientales. La profe de Geo trabajó con el caso de no a la mina de Esquel. Yo después cuando doy historia y doy, no sé, civilizaciones antiguas, hablamos del aprovechamiento del uso del agua. Digo, eso lo tiene que ver con la escuela, ¿no? Uno puede, por un montón de lados, trabajar también estas cosas. Me parece que no hay que renunciar a esa transversalidad, también que diálogo. Sumando a la transversalidad, yo tomé antes de sentarnos acá, había un documento llamado Marco Teórico que es de Cava de 2014, no sé, ya hace tiempo atrás. Era un marco teórico a trabajar con ambientales del aula, ¿no? Cuando me gusta hablaba de la transversalidad. Y bueno, de los enfoques, la pompa acá, el conjunto de equilibrio, un montón de cosas más. Siempre esto que vos decías, lo político, obviamente que se entiende, ¿no? Ahora el abordaje de la solución. Y también para agregar un poco más, que ya debemos sacar a las preguntas. Yo trabajo en primaria, yo lo aclaré, en mi presentación aclaré que trabajo en primaria, yo trabajo en un programa de alfabetización, así que trabajo con niños y niñas de primero, segundo y tercer grado, ¿no? Y bueno,
qué tan lejos le quedan niños o niñas de estamos hablando de la mayoría media y el compa trabaja en especial, es muy interesante lo que contó su experiencia, digo, lo ambiental, ¿no? Esto. Y la verdad que aunque no llega, digo, qué tanto podemos profundizar con estas cuestiones, la pregunta que había surgido el año pasado cuando discutimos esto eran los incendios. Vos venías a la tele, hacías un zapping y estaba el país incendiado porque había focos de incendio en un montón de lugares, ¿no? Y eso que se ve en imágenes, más allá de sentirlo, me queda lejos, porque todo el mundo está ahí, todo el mundo preocupado, se prende fuego la casa, los árboles, esas cuestiones, pero llega al aula y llega a vos, y poder tener un material que te permita dar respuesta, pensarlo, ¿no? Elaborarlo, planificarlo, es lo que llevó a que se hiciera de manera en sí también, ¿no? Y también en mi caso, yo está pensado en principio para niños de sexto y niños de primero y segundo año de secundario, pero como siempre decimos, de la comisión siempre es posible adaptarlo, ¿no? A nosotros, ¿no? Llevamos una práctica educativa. Pero se preguntan, ven el mundo, lo ven y no llega todo el tiempo a lo que ves, sin que nosotros a veces preguntemos, ¿no? Al instante recuperar recreo, ¿no? En el recreo que estabas ahí, jugando la mancha, hubo alguien que te preguntó algo que hizo que generara el debate, porque es común solamente ese que preguntó o ese que preguntó, y que después termina siendo algo común en la gran mayoría. Sí, y bueno, por supuesto que la Comisión de San Mano, que pertenece, digamos, al sindicato del que nosotros formamos parte, que es AEL, acá en Capital, es una experiencia que también invitamos a replicar, a difundir, y los datos materiales están disponibles. Acá tenemos si quieren una copia más si te quieren llevar para sus escuelas, la verdad que siempre está bueno tener. Y también que la comisión es abierta, tiene reuniones periódicas, y por supuesto que también echa la invitación si alguien quiere sumarse a colaborar. Siempre hacen falta profes de las distintas áreas, digo, de especial de idioma, de las exactas, que por supuesto es un espacio que nosotros también reivindicamos y que es parte de la construcción de un sindicato, que es un sindicato que está, por supuesto, en todas las luchas, que está en las calles, pero que también está en las aulas y que también da la pelea política por otro tipo de educación, con otra perspectiva, en lo cual, por supuesto, también invitamos a construir que se tiene acá en la ciudad de Buenos Aires.